Ya sería la misma expresión, pero en lenguaje normal, dijéramos, no en lenguaje literario. Ok. Luego viene la anáfora, que es repetir términos, para darle más importancia. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo dice, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. ¿Cuántas veces eso vuelvo? 4 veces. Entonces, ahí tenemos una, eh, una anáfora, ¿ya? Después viene finalmente el epíteto que es parecido como al sobrenombre, como al apodo, ¿ya? El epíteto, em, por ejemplo, si yo digo calle larga, natural, porque la calle es larga, pues si decimos noche oscura, obvio, pues la noche es oscura, ¿ya? Entonces la palabra oscura sería epíteto de noche. Y así, ¿ya? Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa. ¿Se acuerdan de esa canción de Sandro? Ya, el que le tiraba las manos así cuando cantaba. Eh, entonces ahí él está, aquí por ejemplo, donde dice furia loca, ahí está usando el epíteto loca para la palabra furia. Obviamente que la furia es loca, por la furia no es tranquila. La furia es inquieta, es locura. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a aplicar lo aprendido y esto es súper entretenido. En la página número 9 hay una lista de textos expositivos que son frases, son ideas pequeñas, breves, muy cortitas. Y al lado está el espacio para que eso se transforme en texto literario, o sea, con un poquito de arte, de ponerle alguna figura literaria por ahí, poniéndole un poquito de color. Y la diferencia, mira cómo quedan. Y la diferencia es súper importante. Dice el primero, texto expositivo. Así, claro. El tabaco mata. Si quieres vivir, deja de fumar. Clarísimo. Ahora, a una persona que tenga un poquito de sensibilidad y quiera escribir eso como texto literario, mira el ejemplo. Más que las penas y el desamor, el tabaco te ha de dañar. La muerte acecha en cada esquina cuando nos apegamos a la nicotina. Vive de la vida sin penar. Es mejor soñar que ponerse a fumar. ¿Ok? Está diciendo lo mismo. Pero acá, en el último texto, con palabras un poquito más rebuscadas, poéticas, es un texto literario. Y el primero es lo mismo, pero en texto de manera expositiva. O sea, lenguaje común y corriente. ¿Ya? Lenguaje formal. Y hay 4 desafíos entonces para abajo para que tú los trates de transformar, ¿ya? De la primera idea en texto expositivo a un trocito de texto literario. No, por favor, no crean que tiene que ser una tremenda historia, una tremenda creación. No, algo pequeño, una línea, 2 líneas, pero donde se note que hay algo de creación, ya, de invención. No quiero decir poética porque también podría ser en base a una pequeñita historia. Mm, lo que sí les pido es que por favor no se pongan a googlear y a buscar de dónde pueden encontrar algo. Traten de crearlo, ¿ya? Porque es la única manera de que podrían aprender, ¿ya? De ahí para adelante vienen varias lecturas muy entretenidas, muy interesantes, brevísimas, en donde, mira, aquí por ejemplo dice ya en parejas o tríos, ya dijimos que eso había que obviarlo, no hacerlo, pero si tú lo intentas solito, igual algo se aprende, ¿no? De ahí para adelante son una serie mira, de lectura, ustedes ya lo ojearon, en donde después de haber hecho una lectura
clara, pausada, reflexiva, tranquila, puedas desarrollar una serie de preguntas simples, muy simples, de lo que vas entendiendo en cada texto, ¿ya? Luego se habla un poquito del texto de ficción, que la ficción es la no realidad, o esto es la fantasía, ¿ya? Y los textos literarios generalmente son fantasía pura, fantasía pura, ¿ya? No es lo mismo que una noticia. Una noticia es un texto no literario, descriptivo o informativo, que no tiene nada de literatura, de literario, porque es tajante, se informa un hecho, el cómo, el dónde, el cuándo, etcétera. Tiene que cumplir con ciertas características, eh, y el que la transmite, el periodista o el editor, no le pone nada de lo suyo, porque no hay nada que poner, solamente transmitir, ¿ya? Y la diferencia en los textos literarios es que todo lo que se va escribiendo fluye de adentro, del autor, del poeta, del dramaturgo, ¿ya? En la página 13 y las que vienen exactamente lo mismo, y llegamos a la página 16, mírenla, aquí hablamos de los mundos literarios. Es un poco también eh, para subdividir o para hacer categorías de los tipos de mundo donde los autores se puedan meter para poder ir construyendo su obra. Puede ser un mundo en base a la mitología, o un mundo en base a la ciencia ficción, estas películas futuristas, que después con el correr de los años generalmente parece que se transforman en realidades, ¿no? Eh, o con el autor que aparece un poquito más adelante de las crónicas marcianas, o con Julio Verne, que escribió eh, La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando ni siquiera se sabía que el mundo era redondo, etcétera. ¿Te fijas? Y ya, entonces la página 16 ya se viene hablando de frentón de los tres géneros literarios que existen, los mayores, que serían el lírico, el narrativo y el dramático. El lírico, que tiene un poeta; el narrativo, que tiene un autor, un narrador o un escritor; y el dramático, que tiene un dramaturgo, que es la persona que lo escribe, ¿ya? Eh, Esos son fundamentalmente los tres grandes géneros, a pesar de que hay otros subgéneros, pero en este momento a ustedes no se les está pidiendo que aprendan eso. Tal vez en el otro ciclo, tercero y cuarto medio. ¿Ya? Aquí vienen, continuamos con más fragmentos, pequeños trozos de obras que han sido famosas, obras de distinto tipo, obras de chilena, obras de tipo mundial, o obras de carácter universal, en donde a través de un pequeño fragmento, un pedacito, se trata de describir una situación, de contarla, de imaginarla, y luego se te propone contestar una o dos preguntas que tienen relación con esa temática, ¿ya? Entonces, si tú te fijas en la página 22, ya estamos hablando de los mitos, que son creencias que existen en estos países de América Latina, bueno, en el mundo en general. Existe mucha mitología, historias, em, de sucesos que parecen ser ciertos. Acuérdense de la pasadita del chupacabra por esta zona, algo les habrán contado, ¿no? Em, y que tienen mucho de imaginación colectiva, y se va armando toda una historia allí, ¿ya? Mira, vamos ya en la página 23, 24, todavía van apareciendo pequeños fragmentos, y se te va pidiendo que después de leerlo
hagas una reflexión y contestes algo. Mira que en la 26 hay un título muy bonito que dice: un viejo que leía historias de amor. Es un fragmento, vale decir, es un pedacito pequeñito de la obra. Ahí está su autor. ¿M? Muy interesante. Y luego se te hacen algunas preguntas o se te plantea algún desafío. Lo mismo pasa con El gato negro, ¿ya? Otro fragmento, su autor, ¿ya? Es muy famoso. Este autor tiene muchas obras famosísimas. La Odisea, que es una obra muy antigua de la, de la, del mundo antiguo, ¿ya? Que antes se nos hacía leer la enterita en la enseñanza media, que era un libraco así, parecía Biblia. Ahora se les hace leer un poco de pasadita nomás, algunos pequeños fragmentos. Eh, la gráfica ahí demuestra claramente de qué tiempo estamos hablando, ¿ya? Aquí hay una obra contemporánea, vale decir, de estos tiempos, un poquito del siglo pasado, mm, y la que sigue también. Esta es más contemporánea, ¿ya? Porque esta persona nacida en el 1950 eh, creó esta obra que se hizo muy famosa, como Agua para Chocolate, también transformada en película después, ¿ya? Episodio del enemigo. Esta también es una obra contemporánea y muy interesante, ¿ya? El, en la página 32, otro nuevo fragmento y una batería de dos preguntas. Las langostas es una obra de ciencia ficción de Ray Bradbury. Este escritor norteamericano, el autor de Crónicas Marcianas, que espero que hayan leído algunas en la básica. Son muchas crónicas. Tenía mucha imaginación. Este hombre hablaba de los marcianos cuando todavía los marcianos no se sabía que existían. ¿Te fijas? Entonces gente que se va adelantando a los tiempos, como Julio Verne, y todas sus obras famosísimas que escribió, como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, etcétera, ¿ya? Y Viaje al Mundo, una vuelta al mundo en 80 días, cuando ni siquiera sabía que el mundo era redondo. Imagínense piensen en la imaginación del autor, ¿ya? Y hay aquí un mapa conceptual, la página 34, que sí lo puedan leer, si quieren lo colorean. Eh, es bueno que lo lean, pero esto no se los vamos a tomar en prueba, ¿ya? Eso sí quiero que lo tengan claro. Luego otro desafío finalmente, para que ya traten de elaborar un pequeño plano, un pequeño escrito con parte de lo que se ha ido aprendiendo, y te dan las indicaciones claras para lo que hay que hacer, que es lo que finalmente vamos a evaluar, lo que aquí se te está pidiendo, ¿ya? Y esa evaluación no estás obligado a hacerla, no estás obligado a hacerla. Y la última actividad también es un desafío para grupo, pero si quieres tú también lo lees lo desarrollas solito. Sale parte ahí, por ejemplo, de la muralla china, que todo el mundo ha escuchado algo sobre eso, siempre es interesante conocer un poco más. Y ahí viene una serie de preguntas relacionadas con lo anterior. Entonces, hasta ahí estaríamos terminando esta guía, que como ustedes se han dado cuenta es muy simple. Es de esperar de que algo haya servido esta grabación para tratar de afianzar un poco más los aprendizajes de esta unidad, que nos habla de la literatura, los textos literarios y fundamentalmente las obras líricas y las obras narrativas.